Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Ya a partir de este capítulo, vemos que el enfoque es en Jacob, en otro de los grandes patriarcas de la Biblia. Hemos visto a Abraham, su hijo Isaac, y ahora el hijo de Isaac, Jacob. Y Jacob fue el primogénito. Este capítulo también enfoca este lugar, que se le va a dar el nombre de Betel, pero originalmente es llamado Luz, L-U-Z. Y veremos aquí el sueño de Jacob. Veremos cómo Dios se le presenta a Jacob en un sueño y cómo el Señor ha estado siempre con él, inclusive aunque Jacob mismo no lo sabía. Y desde aquí comienza la relación de Jacob con el Señor. Se puede decir, pues, que aquí comienza su verdadera relación con el Señor. En el podcast anterior vimos que Jacob suplanta a Esaú y la bendición de primogenitura le fue dada a Jacob. Isaac no se retractó, sino que al contrario, la bendición fue dada y no había paso atrás. Esaú guardó rencor en su corazón y su intención era de matar a su hermano Jacob una vez que su padre falleciera. De alguna manera, Rebeca supo sus intenciones y le ordenó a Jacob a que huyera a Harán, a casa de su hermano Labán, con la intención de que cuando se le pasara el furor de su hermano, de Esaú, él regresaría. Y mencionamos que, en mi opinión, Dios debió de haberle hecho saber a Rebeca lo que Esaú estaba tramando. Porque, como dice en las Escrituras, Esaú lo pensó, o sea, desde su corazón. Y el único que conoce nuestro corazón es Dios nuestro Señor. Entonces, después de esto, ¿qué pasó? Que Rebeca le dijo a Isaac que si Jacob toma por mujer las hijas de Ed, como lo hizo Esaú, ¿para qué me serviría la vida? Eso fue lo que ella le dijo a él. Si Jacob moría, la línea o la descendencia de Jacob estaría en peligro. Pero sabemos que esto no pasaría porque Dios prometió una gran descendencia y de la línea de Jacob nacería el Salvador, Jesucristo. Él nace de la línea de Jacob, de su descendencia. Y una cosa también, recuerden que Esaú no fue el escogido por Dios como el primogénito, como la cabeza espiritual. Ese fue Jacob. Por los dos lados traería consecuencias y no terminaría nada bien. Isaac escuchó a Rebeca y ahora veremos que Isaac llama a Jacob y le da instrucciones. Versículo 1. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Aquí vemos que Isaac cumple con los deseos de Dios. Él, después de todo lo que pasó anteriormente con los engaños y manipulaciones, todo eso relacionado con la bendición de la primogenitura, pues él decide seguir la voluntad de Dios. ¿Y qué hace? Él llama a Jacob, a su hijo, y lo bendice, como debió haber hecho eso desde un comienzo. Y además de eso, le ordena no tomar mujer de las hijas de Canaán. ¿Esto qué les recuerda? Es lo mismo que Abraham le hizo jurar a su siervo de confianza. Muchos opinan que fue Eleazar, el siervo, pero en realidad el nombre del siervo no se menciona en todo ese capítulo. Abraham le pidió que buscara esposa para Isaac y le hizo jurar de que no tomará para su hijo Isaac de las hijas de los cananeos. Recuerden que estas eran de culturas paganas. Esto fue en Génesis capítulo 24, versículos 3 y 4. Se los voy a leer. Dice: y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra,
que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Si estás escuchando este podcast por primera vez y no has escuchado el capítulo 24 de Génesis, te recomiendo que lo escuches. Este suceso histórico es un paralelo a la boda de Isaac y Rebeca, con la boda de Jesús y su iglesia, o sea, el cuerpo de creyentes. Y muchos comentaristas piensan que Eliezer, el siervo de Abraham, que su nombre significa Dios es mi ayuda o mi ayudante en hebreo. Muchos piensan que Eliezer es una representación del Espíritu Santo, nuestra guía, el que nos ayuda con los regalos o lo que necesitemos en nuestro caminar en Cristo. Así como Abraham mandó a su ayudante Eliezer a buscar novia para su hijo Isaac, pues asimismo el Padre Dios nuestro Señor manda al Espíritu Santo, que es nuestro ayudante, nuestra guía, a buscar al cuerpo de creyentes, a la iglesia que representa a la novia, para su hijo, para Jesús. Y esta es la gran boda que se celebrará al final de los tiempos, cuando Jesús venga por nosotros, por todos los que lo han aceptado, el cuerpo de creyentes, los que tienen una relación con Él, para ser parte de su nuevo reino, el que está preparando para nosotros. Rebeca representa ese grupo de creyentes, la esposa del hijo, la novia. Así como Rebeca aceptó los regalos del ayudante, o sea, del siervo de Abraham, y aceptó comprometerse con su novio Isaac, así es como la iglesia o el cuerpo de creyentes acepta a Jesús, el novio. Lo que quiero decir es que el cuerpo de creyentes o la iglesia es lo que es representado por la novia, o sea, la novia que es separada para el día de la gran boda, que como dije representa esa gran celebración que tendremos al final de los tiempos, cuando Jesús regrese por nosotros, para celebrar y estar con Él en la casa que Él en estos momentos está preparando para nosotros, el nuevo reino, la nueva Jerusalén, en donde estaremos en la presencia del Señor y disfrutaremos todos los creyentes, los que aceptamos a Jesús, disfrutaremos de la vida eterna. Así como Rebeca anticipaba conocer a su novio Isaac, así nosotros anticipamos estar con Jesús en su reino. Si vamos a Génesis capítulo 24, versículo 65, Génesis 24, 65, esto fue cuando Rebeca aceptó ser la esposa de Isaac e iba en camino para conocer a su esposo, su futuro esposo Isaac. Rebeca le pregunta al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo Eliezer responde, es mi señor. Esta parte me encanta porque es como que nosotros viajamos hacia un Mesías a quien nunca hemos conocido en persona, pero llegamos a conocerlo de antemano a través de lo que el Espíritu Santo nos revela mientras caminamos juntos. Con el tiempo, el Espíritu Santo nos presentará el uno al otro en persona. Recuerden que el Espíritu Santo es nuestra guía, el que nos ayuda en nuestro caminar. Bueno, regresando al versículo 1, el convenio o el pacto abrámico continúa ¿con quién? Con Jacob. Primero fue con Abraham y Sara, luego con Isaac y Rebeca, y ahora aquí con su hijo Jacob, que fue al que él escogió como su primogénito. Por medio de Jacob se cumpliría el pacto que el Señor había hecho directamente con Abraham. Voy a leer de nuevo el versículo 1. Dice, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán.
Versículo 2. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, que lo mandaron a casa de su tío Labán, tío por parte de madre, para así encontrar una esposa, una mujer para él. Noten una cosa, que Jacob no es ningún jovencito al que Isaac, su padre, le mandó para buscar esposa. Él ya era mayor, capaz de viajar o de agarrar camino por sí mismo. Recuerden que su hermano Esaú se casó a los 40 años en Génesis capítulo 26, versículo 34. Ellos eran gemelos, o sea, mellizos, y Jacob no estaba casado. Así que de seguro sabemos que Jacob tenía más de 40 años cuando fue a buscar mujer por esposa. Muchos comentaristas dicen que ya él tenía como 71 años, 71, cuando salió de Padán Aram y fue a encontrarse con Labán, con su tío. Además, Jacob trabajó por 7 años antes de casarse con Lía y luego Raquel, y prometió trabajar 7 años más para que le dieran permiso de casarse con Raquel. Y vamos a ver que él termina trabajando para su tío 20 años y tiene 11 hijos y una hija, y se quedó en Padán Aram hasta los 91 años de edad. Jacob tenía 120 años cuando Isaac finalmente murió. Lo que quiero decir es que Jacob no era ningún jovencito al cual los padres lo iban a mandar a que aprendiera a defenderse, a ser independiente, a estar por sí mismo. Él no era ni un muchacho, ni un inmaduro, aunque debo añadir que él no tenía la madurez espiritual que debió haber tenido. Él todavía no tenía esa relación con Dios, y veremos más adelante que esto va a cambiar cuando él llega a Betel. Entonces, como decía, él agarró camino. Ahora en el versículo 3 dice: el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Aquí Isaac, enfrente de todos, públicamente, le está dando su bendición a Jacob, como debió haber sido desde un comienzo. ¿Cómo sabemos esto? Digo que públicamente porque fue enfrente de su hermano Esaú. Esto lo vemos en el versículo 6, en donde dice que Esaú vio la bendición. Isaac le da la bendición a Jacob. O sea, el pacto abrámico, el pacto de Abraham, va a continuar con Jacob. Y veremos que Dios, nuestro Señor, también le da la bendición en Génesis capítulo 35, versículo 11. Dice, esto es cuando Jacob vuelve a Betel por segunda vez. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y asimismo, más adelante vemos cómo Jacob bendice a los hijos de José, o sea, a sus nietos. Esto está en Génesis capítulo 48, versículo 4. Aquí él le contó a José, o sea, le dijo a José, se los voy a leer: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Ese es el lugar que Jacob lo llamó, le cambió el nombre de Luz a Betel. Eso lo vamos a ver más adelante. Me bendijo y me dijo: yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, en posesión perpetua. Claramente vemos aquí que la bendición no acabó con Jacob, sino que continúa con su descendencia.
En el versículo 3, aquí donde dice, el Dios Todopoderoso te bendiga. El Dios Todopoderoso. Aquí Dios Todopoderoso no se traduce en hebreo como Elohim o Yahweh. Este es uno de los nombres de Dios. En hebreo es El Shaddai. Este nombre destaca uno de sus tantos atributos, todopoderoso. El Shaddai, S-H-A-D-D-A-I, ¿cómo se pronuncia? Es el tercer nombre con el que Dios se revela en la Biblia. Dios Todopoderoso, el omnipotente, el Dios plenamente suficiente y lleno de toda bendición. Hasta ahora hemos visto varios nombres que representan los atributos o el carácter del Señor. Hemos visto 7 nombres, 8 con este, desde que comenzamos a estudiar el libro de Génesis. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer nombre que aparece es Elohim, que es el primer nombre que encontramos en la Biblia. Es un nombre en forma plural que implica plenitud de poder y simboliza a la Trinidad, al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Él es Elohim, el Dios creador. Él expresa la grandeza y la gloria de Dios. Explica el carácter creador de Dios y su omnipotencia. Imagínense que entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 2, versículos creo que 4 o 11, se usa 35 veces el nombre de Elohim. Otro nombre que aparece en la Biblia es Yahweh o Yahvé. En Génesis capítulo 2, versículo 4. Es el segundo nombre de Dios revelado en las Escrituras. ¿Y qué significa Yahweh? Significa el existente. Yahweh, Yahvé, Jehová o Jehová en español. El cuarto nombre es El Elyon. E-L-E-L-I-O-N. El Elyon. Esto aparece en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. ¿Qué significa? Dios Altísimo. El Elyon, Dios Altísimo. Es revelado en las Escrituras en relación con Melquisedec. Melquisedec, que significa rey de justicia. Y él era el rey de un lugar llamado Salem, que Salem significa rey de paz. El quinto nombre que hemos visto es Adonai, que se traduce como Señor. En el Antiguo Testamento aparecen 30 veces con un significado de Señor, amo y maestro. Solo Él es digno, nadie ni nada más. Esto fue en Génesis capítulo 15, versículo 2, donde él dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, oh Adonai. En Génesis capítulo 21, versículo 33, el sexto nombre que hemos visto es El Olam, E-L, que significa Dios, guión O-L-A-M, el Olam, traducido como Dios eterno o Dios de los siglos o de las generaciones, que fue cuando Abraham plantó un árbol de tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre de el Señor, el Dios eterno, el Olam. Y el otro nombre que hemos visto hasta ahora fue en Génesis capítulo 22, versículo 14, que es Yahweh Jireh, o también le dicen Jehová Jireh, Jehová Jireh. Abraham llamó el Señor proveerá, que es el lugar donde Dios le proveyó el carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Está también el nombre El Roi, que es el Dios que me ve. Esto fue en Génesis 16, versículo 13. Entonces, como dije, los nombres de Dios pues describen sus atributos, su carácter.
Y hay muchos nombres, pero ya este es otro estudio aparte. Versículo 4 y 5 nos dice, voy a leer la bendición desde el 3. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Versículo 4. Que también te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Versículo 5. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Aquí en el versículo 4 y 5 vemos claramente que el pacto, o sea, el convenio de Abraham, continuará con la línea o descendencia de Jacob, al que Dios escogió para recibir la primogenitura y su bendición. Isaac le da la bendición oficial públicamente. Y aquí vemos las promesas del Señor. Primero le promete descendientes, que se hagan fecundos y se multipliquen. O sea, de la semilla de Jacob, ¿quiénes nacen ahí? Los judíos. Porque, ¿qué fue lo que le dijo? Además de descendientes, que harán de ellos multitudes de pueblos. O sea, naciones. Descendencia, naciones. ¿Y qué más se le da? Tierras. La tierra de Canaán. Las tierras a las que Dios le dio a Abraham. A Dios nuestro Señor, el Todopoderoso. El Shaddai. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.